Bienvenidos, bienaventurados a su programa Conversando. Hoy desde nuestro estudio nos da mucho gusto recibir a María Luisa Vélez, que está presentando su cuarta obra y que ha tenido los últimos 4 años, el último lustro muy intenso, después de mucho trabajo, cuarto de siglo escribiendo, pero ya publicando con mucha intensidad en los últimos 4 años. María Luisa, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Mi compañera Natalia Suárez de Real, bienvenida. Gracias, amigo. A ti. Pues vamos a comenzar por hacer un repaso, si nos permites, María Luisa Vélez, que es una escritora poblana que cada vez con más intensidad está en la memoria colectiva y además hasta en la memoria sentimental de los poblanos por su forma de escribir, que yo te lo he dicho, María Luisa, tienes esta capacidad de cambiarte de piel. De repente tus personajes son masculinos, son femeninos, y no hay una forma de detectar una huella de enunciación de la mente, del corazón, de la mano que está escribiendo detrás. Además de las narraciones de laberínticas, audaces, y si hay la literatura light, tú eres la antítesis de la literatura light, tú eres la literatura strong. María Luisa, repásanos un poquito, a ver, ¿cómo han sido estos años intensos de publicación? Bueno, pues los más intensos fueron los de escritura. Yo empecé a escribir por ahí de los 15 años. Por ahí supe que era lo que yo quería hacer. Por supuesto, escribía no mal, pésimo, muy cursi, te dirá así como muy garigoleada, muy barroca, muy todo. Y bueno, durante muchos años fui escribiendo, publicando en revistas, bueno, en exilio, tuve la fortuna de estar ahí mucho tiempo publicando el cuento, mandando concursos, ganando algunos, otros no, pero nunca me había atrevido a publicar, amén de que, bueno, todos ustedes saben que yo tengo otro trabajo, ¿no? Que es el que nos da para vivir, y bueno, la literatura ha ocupado todo mi tiempo libre y el tiempo que le rasco a vacaciones, a fines de semana, pero no me atreví a publicar. Entonces yo acumulé obra, pues unos 25 años. Desde luego no toda publicable, no toda lista para darse a conocer. Fui limpiando, fui estudiando mucho. Estuve en la SOGEM, aquí en Puebla. Apenas me acabo de graduar del diplomado de Creación y Crítica Literaria en la UNAM. Acabo de terminarlo en agosto. Y bueno, todo el tiempo también he estado estudiando y tallereando, sobre todo tallereando. Entonces ya en 2021 decido comenzar a publicar todo lo que tenía en el cajón. Y por eso mis amigos escritores se ríen, dicen que cómo puedo sacar un libro cada año, pues que qué me siento. Pues no, lo que pasa es que tengo 20 años de literatura en un cajón, ¿no? Este libro, y Yo sin ti, que es el anterior, sí son muy nuevos. Es decir, aquí tenemos 3 cuentos que salieron todavía del cajón, 3 o 4 cuentos, pero ya los demás son nuevos, ¿no? Ya no tengo literatura en el cajón. O sea, ya estoy escribiendo para la próxima, pero pues así fue. Y entonces tengo estos últimos 4 años ya dedicándome a publicar. Oye, y nos estabas platicando en un inicio que este es el único que sacaste a través de una editorial. Así es. ¿Cómo decides, cómo fue el proceso? ¿Cómo decides buscarlo? ¿Cómo diste ese paso? Pues mira, el tema es que yo no lo sabía, pero cuando tú te autopublicas, para empezar, no eres nadie. No tienes el reconocimiento de la comunidad literaria del país. Entonces, bueno. Pero un libro que te autopublicas en cualquier plataforma no existe. No está registrado como libro, pero tampoco es literatura inédita. Entonces está como en un limbo muy extraño. O sea, sí lo publiqué, sí tienen portadas padrísimas que me hizo mi hijo, sí tengo mis presentaciones, tengo mis lectores y se puede conseguir en plataforma digital. Pero si tú lo quieres meter a un concurso, no cuenta como libro publicado, pero tienes que tener una tampoco cuenta como literatura inédita. Entonces dije, no, por ahí ya no va a ser, porque esos libros ya no los puedes utilizar para nada. Entonces, yo tengo unos amigos de Elementum, que son una editorial independiente que está en Pachuca, y ellos ya me habían invitado hace mucho tiempo a que hiciéramos un trabajo conjunto.
yo lo había dejado porque sí meterte con una editorial es un trabajazo. Para que se den una idea, este libro yo lo terminé de escribir en diciembre del 2023, lo entregué a la editorial y los ejemplares acaban de llegar hace un mes. O sea, fue muy padre trabajar con una editorial, pasar por una correctora de estilo, por la corrección ortotipográfica, por el diseño de portada, que es de mi hijo todavía. Todas mis portadas son de mi hijo, pero esta ya tiene un formato más de la colección de la editorial. O sea, es un trabajo muy satisfactorio, pero bien pesado. Es un año que tardas en sacar un libro. Y bueno, pues ya decidí que ya no voy a autopublicar por muchas razones. O sea, este libro, ya con el respaldo de la editorial, se puede mandar a un concurso de libro publicado como el Nelly Campobello, que es uno de los más famosos en México, que le traigo muchas ganas, pero con lo anterior no puedo entregar. Mira, las restricciones, pero bueno, finalmente llegó a las manos de mucha gente. Ajá. Repasemos un poquito el primero. Es un libro de cuentos, una compilación de cuentos muy variados en su temática, muy variados en su construcción y en sus personajes. Por supuesto, yo ya leí. Y que a mí se me antoja que lo hiciste, se me antoja pensar que lo hiciste en distintos momentos. Sí. Que se llama, lo voy a decir yo, y si lo digo mal, María Luisa me va a corregir. El título de la primera publicación de María Luisa, que es una compilación de cuentos, se llama Nada más, no fumes ni te drogues mientras hacemos el amor. ¿Lo dije bien? Muy bien. Así es. ¿Cuántos cuentos son? Cuéntanos de qué se trata este primer libro que hiciste, que fue en 2021. Ese libro lo empecé durante la pandemia. O sea, obviamente sobraba el tiempo, ¿no? Y tiene algunos cuentos que reflejan el estado de ánimo y la vida en la pandemia, ¿no? Ese es un libro híbrido. Algunos cuentos suceden en la Ciudad de México, donde vivo por trabajo, y otros suceden en Puebla, que conozco toda la vida y que me encanta retratar, ¿no? Si sientes que andas por las calles de Puebla. Unos cuentos tratan de la pandemia y otros cuentos son de los que venían del cajón. Pero al final hay un componente que los amalgama, ¿no? Que es sexo, drogas y alcohol. Desde diferentes perspectivas, ¿no? Pero tienen algo que ver en cada uno de los cuentos. Son 11 cuentos, porque soy un poco idiática. Este libro también tiene 11 cuentos. No me gustan los números pares. Si veo que va a terminar el libro en página par, le meto algo o le quito para que termine en 11. Y ese fue el primero. Yo lo autopubliqué. Tuvo muy buena aceptación en Puebla. La verdad es que en México no tengo una comunidad de lectores, ¿no? Lo presenté en Puebla, pues entre mis cuates, y los cuates llevaron a otros cuates, y bueno, ya tengo un grupo fuertecito de lectores. Y Angélica de los Santos, que ella dirige Lectores por Pasión, que es un club de lectura enorme. Tiene, me parece que 2,000 miembros, porque incluso se conectan vía remota. Ella me ha apoyado mucho en mi carrera. Desde que yo llevaba mis cuentitos impresos en hojitas, ella me daba foro con sus lectores, me ha hecho presentaciones virtuales y físicas, y bueno, ella me ha hecho mucha promoción también. Entonces, ese fue el primero. Cuentos. Oye, y platícanos, porque ahorita que hablamos de cuentos, de lo que hablábamos, que mucha gente tiene la percepción que los cuentos son para niños. Sí. Platícanos, Cada vez que digo que soy sí, escritora, sí. Ajá, ¿y qué escribes? Y yo, ficción, y todo el mundo piensa que es ciencia ficción. ¡Ay, qué padre! Y escribes de algo. No, ficción quiere decir que no es la realidad, ¿no? Que soy una mentirosa profesional. Oye, ¿y qué escribo? Cuentos. ¡Ay, para niños! No escribo para niños. Entonces, para adultos. De esos cuentos, fíjate. No. Porque le platicaba a Natalia que el cuento está pues muy olvidado en México. Es un género, hay quien lo ve como un género chiquito, pero pues la verdad es que es un género enorme, ¿no? El cuento, porque es muy complicado condensar en unas poquitas páginas una historia completa, ¿no? Primordialmente la diferencia entre cuento y novela es que la novela es personaje, tú vas siguiendo al personaje durante todas las páginas, y el cuento es anécdota. O sea, lo más importante es la anécdota que sucede. Por supuesto,
el personaje, pero no. En el cuento te centras en la anécdota y en la novela te da chance de que el personaje haga miles de cosas y tenga miles de anécdotas, ¿no? Entonces, así. Y bueno, ya tengo que explicar que no escribo porno, que no escribo para niños, que no escribo ciencia ficción, pero a mí me encanta el cuento, o sea, siento que es mi género, aunque ya también incursioné en la novela. Mi segundo libro es una novela, Aries 5432, que me llevó 8 años escribir, porque obviamente lo mío no es la novela, y no me encantaba cómo estaba quedando, y le quitaba, y le ponía, y la metía al cajón, y luego la sacaba, y luego así, 8 años me llevó. Me gustó, es una buena experiencia, pero para mí es muy complicado, quizá me gusta la inmediatez, ¿no? Un cuento, dependiendo, pero normalmente cuando yo me pongo a escribir un cuento ya lo tengo terminado en la cabeza. Y entonces es darle, darle y darle. Y una novela no. O sea, una novela te puedes quedar con la mente en blanco, la guardas, no vuelves a sacar. Y así. Alguien que escribe como tú, de manera tan frontal, que va en temas fuertes, sí, porque efectivamente, y bien lo dices, no soy una escritora porno, pero no tienes autolimitaciones ni reparas en las limitaciones que pudieran tener los otros, los lectores. Hay quienes piensan mucho en los lectores. Claro. Vamos a ver, desde el título, que es un título de novela, son 11 cuentos, desde el título de tu primer libro, está clarito que no te importa la censura. Ahora bien, una escritora como tú, ¿qué piensa de lo políticamente correcto y qué piensa de este feminismo lleno de trabas de no digas, no hables así? Sí, la censura. ¿Sí? Pues sí, a mí me da un poco de tristeza, y lo he dicho en algunos foros, porque yo creo que la generación siguiente y la siguiente, cuando lean la literatura que se está haciendo en estos años, no va a retratar la realidad de lo que vivimos. Es tanto lo que uno se tiene que cuidar para no decir, para así decir, para decir lo bonito, para decir lo chiquito, que cuando leas, no sé, tú hoy te lees El Apando o Pedro Páramo, o te lees cualquier obra de García Márquez, y es que estarían censuradísimas por todos lados, ¿no? A García Márquez lo habrían censurado casi en Claro. Sin embargo, sí retrata una verdadera historia que él quiso contar y cómo las cosas sucedían en ese momento. Yo creo que lo que hoy estamos escribiendo no va a reflejar la vida que ocurre actualmente. O sea, no podemos decir ciertas palabras, no podemos hacer escarnio, aunque sea necesario para el personaje, no podemos hacer escarnio porque se ve mal. Te funan, dicen hoy. Bueno, a mí no me Sí. gusta para nada. No sé. Es que ese verbo, ¿de dónde salió? Es que sí existe, Sí, pero estaba en desuso y ahora le han encontrado un uso, sobre todo las nuevas generaciones. sí. Para esta parte, Lo ocupan como para decir, te cancelan. estoy bloqueando, te estoy... Ajá, como censurando, censurando incluso. Pero ellos no usan censuras, o sea, No, porque te también estoy bloqueando y te estoy aplicando la ley del hielo, así. Ajá. Oye, pero muy importante esto que estás diciendo en este momento, en este minuto, porque, cierto, nos estamos perdiendo en ponerle demasiado confeti y demasiado envoltorio en las cosas. Y lo que a mí me gusta mucho de María Luisa Dávez es que no le pone eufemismos a las cosas, como va, pero no lo piensas en la soledad de, ¿en qué escribes? ¿En máquina de escribir? ¿En una laptop? En una laptop. Sí, yo nunca he escrito a mano, fíjate. Empecé en máquina mecánica y después en máquina eléctrica. Nunca pude escribir a mano y dicen que funciona mejor el cerebro cuando escribes a mano, pero nunca pude. No viene esta parte de decir, uy, ¿no pensaste mucho el título? A ver, lo va a decir ahora ella. ¿El título de tu primer libro? No, el título de mi primer libro, creo que ya lo platicamos en otra entrevista, te lo confié, viene de una propuesta indecorosa que me hizo un hombre que hoy estaría funado.
Porque esa literal fue la propuesta, ¿no? Literal. Sí, me invitó a su habitación y me dijo, nada más no fumes ni te drogues mientras hacemos el amor, dando por hecho que lo íbamos a hacer, ¿no? Sí, era más fácil que fumara y me drogara a que lo hiciera con él. O sea, qué pretencioso. Yo hubiera agarrado mis cositas y de pronto, Eso fue lo que Phantom, pasó. no me vuelves a ver nunca en tu vida. Eso fue, bueno, nunca en la vida no, porque pues, desafortunadamente estaba en el ambiente laboral, pero dije, nada más un momentito voy al baño y ya no volví. Y se me quedó Me están hablando grabado. por teléfono, Se ahorita me quedó grabado y yo dije, tengo que sacarle provecho a esta afrenta y esta humillación que acabo de pasar. Y lo guardé en la memoria. Y cuando estaba compilando sus cuentos, dije, ahora. Y se quedó. Y yo hago Mira, mucho qué buena eso, qué buena Yo hago mucho anécdota. eso de guardar Qué buena frases. anécdota. Sirvió para ponerle Por supuesto, a tu cuento. digamos que no mi venganza, pero es mi expiación de aquel momento. Bueno, y luego viene tu primera novela, Aries 54-32. 54-32, pero Sí. Aries 54-32, que es un personaje, es un periodista, ocurre en Puebla. Ahí hay una forma de mostrarnos Puebla, de llevarnos por Puebla, de caminar muchas de las cosas de Puebla, pero sí, precisamente desarrollas otro género, y además es un personaje varón, que si no es que estuviera el nombre de María Luisa en la portada, no advertirías que es una mujer quien escribe. Sí, ese me encantó. Yo creo que ese es mi libro que más retrata Puebla, porque además sucede en una colonia que no todo el mundo conoce, que es la Loma Norte, que es donde está Ferrocarriles y es ya la salida a México, ¿no? Y por ahí está la Fayuca y hay una zona industrial ahí en la San Pablo Xochimehuacán. Entonces ahí está la planta donde yo trabajaba. Y todos los días yo entraba por un recoveco de la Loma Norte. Y es una colonia maravillosa por varias razones. Primero, es muy grande y tiene ferrocarriles adentro. Después, no han permitido la globalización. Es decir, tú ahí no vas a ver Oxxo y Farmacia Guadalajara, y bueno, no sé si pueda decir estas cosas. Sí, dilo. Tú vas a encontrarte la verdulería, el zapatero, la panadería, los baños públicos. Es una cosa maravillosa la Loma y no dejan entrar nada extraño. Y luego, el tipo de vivienda es muy extraño porque son, podría llamarlo vecindades, pero es que esas son más como del centro, ¿no? Aquí sí se está construyendo así accesorias cuarto tras cuarto, pero la fachada es como de una casa enorme, imponente, con unos portones grandototes y todo, como si fuera una sola casa. Y tú ves las puertas abiertas y son accesorio y accesorio y accesorio. Y así está toda la Loma Norte. Digo, yo recorrí esa colonia 25 años de mi vida. Entonces, la quise retratar. De hecho, el personaje principal, que no es el periodista es quien cuenta la historia, Reyes Padilla, vive ahí en la Loma. Por eso transcurre y cuento mucho de cómo se desarrolla la vida en la Loma. Me encantó por eso. Pero sí, está escrita desde la perspectiva de un hombre y creo que sí, como dice Álvaro, si no trajera mi nombre, parecería que la escribió un hombre. Muy logrado el personaje. Sí, pero a ver, no a fuerza cuando una mujer escribe, tiene que escribir sobre mujeres, ¿estamos de acuerdo? No, Pero tú eres muy versátil, nos queda claro. sí me gusta y me gusta más escribir desde un hombre. Y no sé por qué. Siento que hay grandísimas escritoras feministas. Siento que ya está como muy cubierto ese lado de la literatura, ¿no? Y hay pocas escritoras que se meten en la piel de un hombre para escribir desde la perspectiva masculina. Siento. O sea, me gusta mucho explorar esa faceta y también escribo desde la perspectiva de una personaje también. También, claro, que tengo aquí hay varios cuentos que están contados desde el punto de vista de una mujer. Y ahora bien, ¿qué piensas de este feminismo de pancarta que, retomando el tema de la censura, del no digas, que contamina mucho esa parte, permíteme la palabra, contamina?
tiene mucha injerencia en esa parte de lo que ahora podemos decir políticamente correcto. Yo que vengo también de otra generación, hemos tenido mi generación que ajustar incluso nuestro glosario para ya no decir ciertas palabras que pueden molestar a sectores como es este feminismo. Y está el feminismo de pancarta. Sí, mira, yo tengo varias opiniones al respecto y bueno, ni me gustaría andar en ellas porque en primera, es algo que yo no entiendo muy bien. O sea, nosotros somos de otra generación donde el feminismo pues no era algo tan asequible ni tan conocido, ¿no? Mucho menos como lo es ahora, que hay que cuidar hasta el modo de hablar. Yo tengo amigas feministas, muy feministas, partes de colectivos muy importantes, mujeres que marchan en el 8M y que tienen un objetivo clarísimo de arroparse entre mujeres y las respeto y las quiero muchísimo. Yo es la única incursión que he tenido en el feminismo. Las mujeres feministas que yo conozco son de esas. Son de las que verdaderamente hacen algo por otras mujeres, ¿no? Cuidan a otras mujeres. Yo no he conocido feministas de las que rayan los monumentos, no. De las que mientan madres y se quejan de cosas, no. No soy feminista, definitivamente no soy feminista, es algo que no entra en mi radar y respeto muchísimo a las mujeres que trabajamos y tenemos hijos y padres y somos cuidadoras y aparte tenemos una afición y como son muchas, ¿no? Pero es un tema bien delicado. Pero a ver, feminismo. estamos de acuerdo que hay feminismo y feminazi. Ay, es un término que mis amigas me tienen prohibido mencionar. Pero sí, porque también hay quien tiene... O sea, está bien ser feministas porque yo me considero feminista. Igual, mamá soltera, trabajadora. Sí soy feminista, pero no caer en ya causar daños en patrimonio, revuelto. Es que habría que estar ahí adentro. Mira, también que ser mamá soltera, trabajadora, jefa de familia, no implica ser feminista. Yo no soy feminista y soy todo lo demás. ¿No? Y puedes ser feminista y no necesariamente tienes que ser ni mamá soltera, ni trabajadora, ni nada. O sea, siento que una cosa no implica la otra. Pero sí sigo pensando que es un término en el que yo no estoy muy inmersa y no me siento preparada para opinar. O sea, siento que es algo muy grande y no me siento preparada. Y no es porque me vayan a criticar o me vayan a funar o cosas así. Simplemente creo que no tengo las herramientas para hablar tan profundamente. Yo nunca he estado en un colectivo, nunca me he metido en una marcha. La verdad no sé lo que implica y lo que es, ¿no? Sí, bueno, ya también ahí está el tema de la individualidad, las motivaciones, los resortes de cada quien. Pero cabe señalar que mi comunidad me critica por no ser feminista, ¿eh? Sí, porque además eres una voz potente a través de tus libros, a través de tu cuento, y esperarían que lo fuera. Esperarían que lo fuera, claro. Sí, es más, no pueden creer cuando digo que no lo soy y que mis libros no son para ensalzar ningún tema feminista. Y volviendo a tus libros, quiero ir a la siguiente. Ya somos los dos primeros, que además es una... No la he leído porque no me la ha hecho llegar. Bueno, la tercera, que es... Ay, te prometo que mañana. Es una... Fue para ti, supongo. ¿Recuérdame el título? Yo sin ti. Yo sin ti. Que más o menos conozco la construcción y de dónde viene. Es diferente a tu hermana que ya no está. Sí. Debió haber sido... No, te imaginas. Lo más difícil, ¿no? Sentarse, si lo es, de por sí, sentarse ante la hoja en blanco. En estas circunstancias, supongo que tenías mucho que decir y mucho que escribir, pero supongo que sufriste mucho escribiendo esta novela. Sí, sufrí mucho, pero fue mi proceso de duelo. La verdad es que yo no tenía pensado escribir este libro. O sea, este libro me buscó a mí para que lo escribiera así. Es mi único libro de no ficción y difícilmente volvería yo a incursionar en ese género.
porque es muy complicado, es muy sensible. Yo soy enemiga del cursi y siento que de pronto esos géneros se acercan un poco. Yo lo escribí porque la muerte de mi hermana fue diría una grosería de las grandes, pero fue un golpazo para la familia, ella era la menor. Pasó por una larga y penosa enfermedad, fue muy desgastante, pero sobre todo fue muy doloroso. Y a mí el duelo me duró 4 años y no hallaba cómo salir de él, ¿eh? No encontraba. Entonces, pues una noche escuché su voz. Yo digo que la escuché y me levanté, eran las 4 de la madrugada y como en automático a encender la computadora y como si mi hermana me estuviera dictando. Y de ahí me seguí y me di cuenta que así pude vivir el proceso del duelo mientras escribía esas memorias. Es un libro que me costó mucho trabajo por los capítulos tan dolorosos, pero que escribí en 6 meses, cosa que no podría pasar con cualquier otro, ¿no? Y que me ayudó para salir del duelo y que además queda como una memoria colectiva para la familia, porque dentro de un rato vamos a olvidar cómo sucedieron las cosas. Es normal. Los recuerdos que hoy tenemos de cuando éramos niños no sucedieron así. Mis hermanos y yo a veces nos reuníamos a contar una misma anécdota y cada uno tenía su versión de los hechos. Quise que no olvidáramos todo ese proceso y que en unos 10 o 15 años cualquiera de mi familia que lo releyera, pues recordara. Y no lo iba a publicar, pero es un libro que escribí para mi hijo menor, bueno, los hijos de mi hermana, que ahora son mis hijos, que él me pidió y me pidió y me pidió que lo escribiera. Y en ese libro escribe él y también escribe mi hija, escribe también una parte y está hermoso. Pero bueno, tuvo mucho éxito porque el duelo es algo tan universal. O sea, no hay persona que no haya pasado por una situación así. Pero no volveré a caer en la no ficción. Es muy difícil y doloroso. Ahora bien, ¿cómo haces, porque lo haces, para poder ir de lo... Tienes unos cuentos en el primero, que son muy chuscos, divertidísimos, cáusticos, no te trasladaste a esta posibilidad de ir y dejar, no sé, el corazón, la mente en el otro. Hubo ahí que juega tu mente para poder ir de un extremo a otro. No sé, yo creo que era otra yo. O sea, esa persona estaba distinto. Era una terapia de sanación. Cada que yo me sentaba a escribir cosas, iba sanando poquito a poco. Cuando yo escribo ficción, la verdad es que me divierto muchísimo. Parezco loca porque me estoy riendo de las cosas que voy a escribir. Soy muy sarcástica, realmente me gusta escribir para que la gente se divierta. Y pues en algún momento piense, ay, esto sucede así, ¿no? Pero mi intención es divertir. Y ese libro pues fue muy diferente. O sea, lloraba mucho. A veces tenía que parar de escribir de tanto que estaba llorando. Pero al final quedé muy satisfecha. Es un libro que quiero mucho, me encanta. Es muy musical. Toda la gente que lo ha leído me dice que tiene que parar a poner las canciones porque también cuento de cierta forma la historia musical de mi familia. Que mi familia está amalgamada en torno a la música. Cuando éramos niños, lo primero que se encendía en la casa en la mañana era la consola, ¿te acuerdas? Las consolas. Y lo último que se apagaba era la música, el estéreo de la sala. ¿Qué plataformas de streaming, ni qué cable, ni no había nada. El cassette que volteabas, ¿no? Sí, claro, que lo volteabas. Entonces mi familia pues tiene una historia muy musical. Y ese libro está lleno de música. Entonces, quien lo ha leído me dice que se detiene a escuchar todas las canciones, porque hay muchas canciones que tu generación ni conoce. O a lo mejor las escuchaste con tus papás, ¿no? A ver, háblanos de algunas. Por ejemplo, yo siempre he dicho que el soundtrack de la historia de mi familia lleva letra y música de los hermanos Castro.
hoy casi nadie Bueno. conoce a los Oye, hermanos Castro. Ahora caigo en cuenta. Sí. ¿De dónde La viene el verdad es que título? no sé. Sí, No sé quiénes son los exactamente, pero cuando leas ese libro que te vamos a mandar, vas a ver por qué trae 2 canciones. Sí, el título viene de ahí y Ya. además quedó perfecto, porque hablo de la falta de mi hermana, ¿no? Claro. No, es una canción que es un... Apoteósica, manantial, sí, apoteósica. Y también, y después del amor, que Bueno, es una, sí, después del amor y yo sin ti, son de las, los hermanos Castro, lo sé, las. pero la historia de mi familia, tiene todas las canciones de los hermanos Castro. O sea, mis hijos que no deberían conocerlos, son súper fans. Oye, Ujú. y haré un breve comercial. Sí. ¿Ya oíste las versiones de Oceransky a Yo sin ti y Sí. Después del amor? ¿Y qué te parecieron? A los Castro no hay que tocarlos. Amo a Oceransky, pero los Castro están en otro No, yo creo que lugar. hizo un gran trabajo, sobre todo con No, yo con creo que Sin sí. Ti. ¿Sabes qué pasa? Y ayer se lo venía platicando a mi hija que veníamos escuchando música. El tema de la instrumentación y la orquesta que llevaban claro. esas canciones que hoy no existe, hoy ya no se da, es casi insuperable. No, es que necesitabas 40 personas Por supuesto. para tocar esas Exacto. canciones con esa instrumentación. Exacto. Y hoy eso ya no se da, ¿no? Oye, y finalmente acabas de presentar, lo hiciste ahí en Musa, donde siempre... Mañana. Bueno, el libro, este libro, cuéntanos un poco de él y dónde lo vamos a poder conseguir. Ajá, bueno. Este libro son cuentos, nuevamente son 11 cuentos. Y bueno, pues como el título señala, hay un mundo mejor, pero es carísimo. Entonces, es un acercamiento Sí. desde varias perspectivas, ¿no? Hay cosas que te pueden sorprender y hay cosas que son súper cotidianas de cómo el dinero o la falta del dinero te va llevando a vivir de una manera o de otra, ¿no? El libro no es que hable de marcas, de lugares a donde ir, de viajes, no habla de eso. Habla de gente común y corriente como nosotros que tiene una actividad preponderante en la vida y que el tener o no tener dinero lo lleva a vivir su vida de determinada manera, ¿no? De eso habla. Todos los cuentos son distintos. Incluso hay un cuento que amo que se llama El Heredero, que es de un perrito horrible, un crestado chino, que si no los conocen, ahora que terminemos, vayan a Google y lo ven. Son unos perritos horrorosos, los crestados chinos, pero son carísimos, carísimos. Y además se llaman crestados chinos por alguna razón, porque en China no hay crestados, son americanos. Y es un perrito que es el heredero de una familia, de la familia Pereira, que tienen muchísimo dinero y ningún hijo. Y entonces cuento cómo tienen al perrito, que es una cosa que hoy vemos casi todos los días. El perrito tiene su habitación propia, su tina de hidromasaje, una nana francesa, un nutriólogo especialista en razas desnudas. Y obviamente es una exacerbación y una exageración de la vida del perrito, pero es real. Y en eso se están convirtiendo muchas familias que no quieren hijos y tienen al perrito. Sí, yo conozco varias. Calidad. Bueno, pues ahí retrato esa parte con mucha exageración, por supuesto, ¿no? Y te vas divirtiendo todo lo que hace el perrito, ¿no? Porque pues, a algunas personas les parecerá ridículo que traten así su perrito. Otras se sentirán plenamente identificados con los Pereira. Y hay otros cuentos por el estilo, pero todos tienen que ver con esto, ¿no? O tener o no tener dinero y cómo vives de acuerdo con eso, ¿no? Pero está diseñado para divertir. Y bueno, ¿dónde encontramos estos libros? Bueno, estamos con la editorial ahorita en el proceso de distribución. Seguramente en Puebla va a estar en Profética, quizá en alguna otra librería. Va a estar en León, en Ciudad de México, en Hidalgo. Y bueno, mensaje por Facebook y hacemos distribución particular. @Deles María Luisa es Instagram y estoy como María Luisa Deles en Facebook. Realmente TikTok no lo utilizo para este asunto de los libros, pero ahí también mensaje privado y nos ponemos de acuerdo en Puebla, en Ciudad de México, para repartir libros, porque pues uno es autor independiente con todo y editorial.
Pues María Luisa Vélez, muchas gracias. Gracias por esta charla, que no sea la única, por favor. No. Te emplazamos a que pronto regreses con el nivel de producción que tienes. Va a ser pronto y con otro libro. Ah, bueno, sí, ya viene, estoy Ya una mandamos cosa a otro loca. libro. Estoy escribiendo una novelita policíaca. Ay, eso está interesante. Estoy incursionando y va a transcurrir totalmente en Puebla. Y además, Padrísimo. mi detective, ya ven que todos los detectives son borrachos, el mío es dragón. Y entonces va a comer en todos los lugares de Puebla. Muy bien. Pero claro, sí, con mucho gusto y vengo con los otros libros y cuando me inviten yo aquí. Muchísimas gracias, María Luisa. Y para despedirnos, una pregunta canalla. Canalla. A ver, una pregunta. Mis favoritas. ¿Con qué sientes que escribes más? ¿Con el corazón, con la mente, con el alma, con el estómago? ¿Qué es tu literatura, María Luisa? Esta literatura que no se preocupa por lo políticamente correcto. No, yo creo que escribo con la víscera. Con la víscera, pero hay una parte de mí que es obsesiva compulsiva y soy realmente perfeccionista. Entonces, yo puedo pasar una semana en un solo párrafo, cuidando las métricas y que no haya cacofonías y que no se repitan palabras. O sea, esa parte yo creo que sí es con la mente. Esa es una parte que no puedo dejar a un lado, pero creo que mis personajes nacen de las vísceras. O sea, y dicen todas las cosas que no es que yo quisiera decir no pueda, porque a mí la verdad no se me cuece nada en la boca. Yo sí digo todo lo que se me antoja, pero dejo como cierta constancia en las páginas de personajes que dicen cosas que yo quisiera, ¿no? Que yo quiero decir, que yo quiero que se conozcan, que hacen cosas que yo quiero. Porque en ese sentido sí no siento que haya censura. Mis personajes son lo que yo quiero que sean. Pues ahí está, María Luisa Vélez. Búsquelo, también están en línea los libros, pero Sí, busque directamente en su red. María Claro. Luisa Vélez en Facebook. tenemos coordinadora de redes sociales que ella puede ponerse de acuerdo para entregas de libros. Muchas gracias. Y que va a ser muy fácil hallar. Seguro. Muchísimas gracias. No, hombre, gracias a ustedes. Gracias y nos vemos en la próxima de Conversando. Muchas gracias por su atención.